Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación de radio que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, CIDIR Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro, hoy nos acompaña la doctora Laura Gabriela Espinosa, doctora en Ciencias y especialidad en Plantas, de Laboratorio y de Alimentos Funcionales, en pérdida y desperdicio de alimentos e investigación de valorización de sus productos industriales. Doctora, muy buenos días, nos da mucho gusto tenerla aquí y pues nos gustaría que nos describiera el trabajo que se lleva a cabo en su departamento, que sabemos que es de gran importancia para la región. Por favor, doctora, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero, antes que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí en la radio, platicando con ustedes y con su público sobre algunos de los trabajos que estamos realizando en el laboratorio. Yo estoy adscrita al Departamento de Biotecnología Agrícola del CIDIR Sinaloa y particularmente estoy en el Laboratorio de Alimentos Funcionales. Lo que realizamos, bueno, les platicaré un poquito más adelante, pero me gustaría iniciar platicando unos datos que traigo preparados para poner como en contexto, sí, sobre las necesidades, los retos y las oportunidades que vamos viendo y con la cual nosotros desarrollamos investigación. Muy bien. Pues, si lo pueden, por favor, podemos iniciar. Les voy a hablar un poquito sobre la alimentación, los retos en la alimentación mundial y la valorización de subproductos agroindustriales. Bueno, pues la alimentación es un área de oportunidad muy grande para nosotros porque puede tener un impacto muy directo con la sociedad. Ahí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud o gustan ponerse en contacto. Bueno, primeramente mencionaré que estos datos que les voy a presentar los hemos extraído de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuya finalidad de esta institución es conducir las actividades internacionales para la erradicación del hambre. Se sabe que la población mundial actualmente es de 7.632 millones de personas, de los cuales cerca de 2 millones, es decir, el 26% de la población mundial, padecen inseguridad alimentaria. Y bueno, esta inseguridad alimentaria es moderada o grave. Pero para entender un poco más a qué nos estamos refiriendo, les voy a mencionar qué es la seguridad alimentaria. Y se dice que hay seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, es decir, a alimentos en buenas condiciones microbiológicas, de composición nutrimental, etcétera, que tienen un consumo suficiente en términos de cantidad y de calidad para satisfacer las necesidades y las preferencias alimentarias
y se sustentan en un marco de saneamiento, de servicios sanitarios y de cuidados que les permiten llevar una vida activa y sana. Eso sería la seguridad alimentaria. Entonces, regresando un poquito al dato anterior, pues el 26%, es decir, un cuarto de la población mundial no cuenta con esta capacidad de tener alimentos a su alcance. La seguridad alimentaria se clasifica en leve, en moderada y en grave. Se dice que es leve cuando solamente existe preocupación por la capacidad de obtener alimento, pero sí lo tiene, está preocupado porque no sabe si mañana va a tenerlo, pero lo tiene. Se dice que la inseguridad alimentaria es moderada cuando se pone en riesgo ya la calidad y la variedad de los alimentos. Ya son alimentos que no tienen una excelente calidad y se limita a pocos alimentos. Y esa zona se va hacia la parte grave de la seguridad alimentaria grave, cuando se reducen las cantidades de alimento o se saltan comidas. Ya no se pueden hacer las 3 comidas reglamentarias, ¿no? Y se dice que es grave cuando ya se pasa hambre. Entonces, recapitulando un poquito lo anterior, bueno, en el mundo 820 millones de personas, que corresponden al 11% de la población mundial, siguen padeciendo hambre. Y esto se concentra principalmente en Asia, el 62%, en África el 31% y en América Latina y el Caribe el 5%. Todo esto trae como consecuencia que las personas están en un mayor riesgo de malnutrición y de mala salud. A pesar de que a nivel mundial se producen 3.900 millones de toneladas de alimento, se estima que para si le cambian la que sigue, por favor. Se estima que para el 2050, la que sigue, por favor. Para el 2050 se requerirán 8.000 millones de toneladas de alimento para alimentar a los casi 10.000 millones de personas que habremos en el mundo. Esto será un gran reto para producir alimento, considerando pues que estamos inmersos en factores como como lo estamos comentando, que la población mundial está creciendo aceleradamente, que la mayoría de la población vive en zonas urbanas y se está dejando atrás la agricultura, de que estamos en una economía globalizada, de que hay cambios en la forma de producir, distribuir y consumir el alimento en el mundo, y esta transformación ha permitido que evolucione de manera preocupante la malnutrición. Aunque a pesar de que se ha retrasado o disminuido el retraso en el crecimiento por la malnutrición, también observamos que hay prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. Y nos estamos refiriendo particularmente a las enfermedades crónico-degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, entre otras. Y bueno, además de mencionar que estamos en un proceso de cambio climático, de pérdida de la diversidad, de que hay destrucción del terreno laborable y disminución de tierras cultivables y una mala distribución e inequidad. Entonces, uno de los retos para la FAO era que para el 2030 debía de haber 0 hambre en el mundo, y pues lo que estamos viendo es que no se va a alcanzar eso,
¿Por qué? Porque sigue habiendo hambre, sigue habiendo necesidad de alimentos en casi todas las subregiones de África y en menor medida en América Latina y en Asia Occidental. Pero bueno, hablaremos un poco sobre México. En México les hablaré que se realiza una encuesta nacional de salud, la realiza la Secretaría de Salud en colaboración con el INEGI desde 1988 y la encuesta se genera cada 6 años. En el 2018 se realizó la última encuesta y estamos a la espera de los resultados, todavía no se publican. Sin embargo, lo que les platicaré son resultados de la encuesta de 2016. Disculpe, ¿cuándo se inició la encuesta? Desde 1988. ¿Y todavía no han resultados? O sea, sí hay resultados cada 6 años. Cada 6 años se publica un resultado, es decir... Pero no completo. Sí, se dan los índices de cómo está la salud hasta ese entonces. La última que se publicó, que fue una encuesta que hace en colaboración con el INEGI, que tiene que ver con los censos de población y vivienda, fue en el 2012. Esa fue la última más completa. En el 2016 hicieron una que le llaman de medio paso, porque la otra completa la hicieron hace un año, en el 2018, pero todavía no se publica. Yo creo que están por afinar los datos. Son datos muy interesantes porque nos dicen, entre otras cosas, nos dicen qué come la población, a nivel general, por estados, lo dividen entre hombres, mujeres, por edades, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y nos dan un diagnóstico de la salud general de la población. Entonces, los datos que yo les voy a presentar ahorita son de la encuesta del 2016. La encuesta se llama Ensanud, por si quieren después buscar información. Seguramente en el siguiente año vamos a tener los resultados del 2018. Y bueno, hasta lo que les voy a platicar ahorita es que hasta el 2016 éramos 128 millones de habitantes en nuestro país, de los cuales el 80% vive en zonas urbanas y el 20% vive en zonas rurales. El 51% de la población somos mujeres y el 48.6% son hombres. Si le dan a la siguiente, por favor, vamos a ver que somos la 12ª nación más poblada del mundo, y se producen alrededor de 268 millones de toneladas de alimento. Sin embargo, a pesar de esta enorme cantidad de alimento, solo el 30% de la población en México tiene seguridad alimentaria. Es decir, solo el 30% tienen disponibilidad de alimentos. El 30% nada más tiene acceso. Sí. ¿Por cuáles serían los factores en los cuales no entra la persona a alimentarse? Bueno, ¿A pues, qué le atribuirse? Sí, son diversos los factores, pero pues los primeros son no hay una equidad de la alimentación, de la distribución. Como comentamos, muy poco porcentaje vive en zonas, bueno, el 30% vive en zonas rurales
y pues son los que están produciendo el alimento, ¿no? El alimento se produce en el campo, entonces se está disminuyendo la cantidad de gente que está produciendo alimento y pues se genera un círculo vicioso. Las personas que producen el alimento a nivel nacional son las que sabemos que tienen menos acceso a la alimentación. Son muchos factores que pero pero sí comercializan su producción. Bueno, a nivel nacional la agricultura es muy diferente a la agricultura que se tiene aquí en Sinaloa. La mayoría de la agricultura en el país es de autoconsumo. Entonces los productores son pequeños, muy pequeños productores que básicamente producen para su alimentación, en su mayoría, ¿no? Diferencia de disculpe, Sinaloa. yo me refiero en este caso, por ejemplo, a la gran producción que hay en Michoacán de aguacate, donde sí existe una exportación. En Colima está el limón, ¿verdad? Sí. En el área del sureste está el plátano, ¿verdad? La naranja, ¿verdad? El café, exactamente. Tomando en cuenta pues que hay ingreso, ¿verdad? Ingreso producto de la comercialización, ¿verdad? Porque no se lo pueden comer todo ellos, pues, ¿verdad? No, claro. Pues yo creo que la principal causa o factor es Pero hay un desequilibrio ahí. Sí, hay un desequilibrio en cuanto a la equidad, ¿no? Sí. O sea, hay productores que tienen el mercado, básicamente, o simplemente los pequeños productores no tienen la competitividad para producir y tener ni la producción, ni los medios de comercialización, y a veces ni la certificación. Exacto. Entonces, la agricultura en la mayor parte del país es de autoconsumo y familiarmente, ¿no? O sea, se produce y regionalmente en sus comunidades hay intercambio de esos productos. Exacto. Pero no se comercializan más. No. Y más además, también se desperdicia mucho producto a veces. Sí, sí, vamos a hablar del desperdicio un poquitito más adelante, pero lo que me gustaría recalcar mucho es que en la zona, tanto en la zona urbana como en la zona rural, hay inseguridad alimentaria. O sea, realmente en las ciudades también se percibe y se sabe que hay deficiencia en los alimentos, no solo en la cantidad, sino en la calidad. De acuerdo, ¿cómo no? Entonces, lo que sabemos ahorita es que, si le damos a la siguiente diapositiva, era lo que les decía, la seguridad alimentaria es a nivel de tanto rural como urbana, es muy similar, pero se acentúa mayor en la zona rural. Si le damos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que a pesar de que estamos diciendo de que hay deficiencia en la cantidad y en la calidad de alimento, lo vemos reflejado mucho en las condiciones de salud, y podemos ver en la presentación cuáles son los niveles que se presentan de sobrepeso y de obesidad en grupos de niños de 5 a 11 años. De manera general, podemos ver que el 33% de la población infantil tiene sobrepeso, del cual casi 18% corresponde al sobrepeso, y 15% a la obesidad, siendo mayor el sobrepeso en niñas y la obesidad mayor en niños. Si seguimos con la siguiente diapositiva, presentamos los datos para los adolescentes de 12 a 19 años y se observa que es el mismo patrón. Sin embargo, aquí aumenta un poco más, ahora es de 36.3% el peso y el sobrepeso y la obesidad,
siendo también mayor para el sobrepeso para las mujeres y la obesidad para los hombres. Y lo que es muy, muy alarmante es que en la siguiente diapositiva, que se refiere a los datos para los adultos mayores de 20 años, el sobrepeso, o sea, la suma de sobrepeso y obesidad, se disparan hasta 72%. El 72% de la población tenemos sobrepeso y obesidad. Y si vemos o si viéramos en la siguiente diapositiva que desde 1988 a la actualidad se ha duplicado el porcentaje de este mal que nos aqueja, ¿no? En el 88 estábamos en un 32.6% y en la actualidad tenemos 72.2% de la suma de sobrepeso y obesidad, donde el sobrepeso es más prevalente, casi el 40%, y la obesidad 33%. Esto es muy alarmante porque eso significa que 1 de cada 7 personas que nosotros conocemos, que viven nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, tiene sobrepeso y obesidad. Bueno, en el caso de los adultos, la obesidad tiene niveles, ¿no? Hay nivel 1, cuando el índice de masa corporal, en la siguiente diapositiva, me brinqué, sería 2 anteriores, cuando el índice de masa corporal va de 30 a 35, obesidad 2 cuando es de 35 a 40, y obesidad 3, nivel 3, cuando es superior de 40 al índice de masa corporal. Y bueno, esto se debe en gran medida al tipo de alimentación que tenemos. Si nos vamos a la diapositiva 2 adelante, dice alimentación en México. Si vemos ese esquema, vemos que nuestro principal grupo de consumo son los cereales. Ahí está reflejado en porcentaje, ¿no? 45%, le sigue en un 15% los edulcorantes o los azúcares, en un 9.1% los aceites vegetales, en un 8.3% carne, en 6.2% lácteos y huevos, leguminosas, nueces y semillas se van al 5.5%, las frutas y las hortalizas se van al 4.2%, consumimos 2.3% de grasas animales, de raíces y tubérculos 1%, de pescados y mariscos 0.5% y 2.2% se clasifica para otros. Entonces, como ven, estos niveles de salud que hablamos de la obesidad y el sobrepeso están muy, muy directamente relacionados con lo que estamos consumiendo, pero además también con otros hábitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y el sedentarismo o la falta de actividad es otro factor que importa, muy importante para empezar a tener esta degeneración de nuestro organismo. El estrés también lo es, el tabaquismo, el alcoholismo y en general la contaminación, ¿no? Todos estos factores, pero muy directamente ligados, la dieta, son los que causan estos problemas de salud que tenemos actualmente en México. Y bueno, la ENSANUD, en la que sigue, hace una encuesta a grupo de escolares, de adolescentes y de adultos. Les hace una encuesta para saber por qué o cómo es que la gente consume alimentos recomendables, entre los que estarían las verduras, las frutas y las leguminosas, y cuál es la preferencia para los alimentos no recomendables, que serían las bebidas azucaradas, las botanas, dulces y postres, y otro grupo serían los cereales dulces, ¿no? Y lo que vemos de manera general en estos gráficos es que las bebidas azucaradas son el grupo principal de alimento consumido por adultos, por adolescentes y por escolares. Le siguen el grupo de las botanas, dulces y postres.
le sigue en la preferencia para los escolares y los adolescentes, aunque para los adultos prefieren las leguminosas. Pero si observamos en el grupo de las leguminosas, sería el siguiente grupo en preferencia de consumo, y le siguen, alarmantemente le siguen, para los escolares y los adolescentes prefieren los cereales dulces, y mientras que para los adultos el grupo que sigue en preferencia son las frutas. Finalmente vemos que el grupo de las frutas y de las verduras son el que es menos consumido. Sí. Y bueno, se les hace una encuesta de por qué eligen alimentarse con alimentos no recomendables, como ya dijimos, como las bebidas azucaradas, las botanas dulces, los postres y los cereales dulces. Y el 50% de los encuestados dicen que es por falta de dinero, el 30% de ellos dicen que es por falta de conocimiento, el 34% dice que es falta de tiempo para cocinar, el 32% de los encuestados dicen que hay una falta de alimentación saludable familiar, o sea, nunca han tenido esas costumbres de alimentación más sana. El 31% dice que le gusta la comida chatarra, el 28% dicen que tienen una falta de motivación para alimentarse mejor, y el 23% dice que les desagrada el sabor de las verduras, ¿no? Particularmente de las verduras. Entonces, esta encuesta nos muestra la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué tenemos esos niveles tan altos de obesidad, no solamente en el adulto, sino en los niños, en los adolescentes, y tiene que ver mucho, como les comento, con el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Esto está muy directamente ligado al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, como lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente gráfica. Podemos observar que el 24% de las muertes en México es debido a enfermedades cardiovasculares. El 14% es por la diabetes, y el 12% de las muertes se liga a los cánceres, al desarrollo de cánceres. Entonces, es ahí donde surge el interés por estudiar y por desarrollar alimentos nutracéuticos. Les voy a dar en la siguiente diapositiva la definición de un alimento nutracéutico. Un alimento nutracéutico es una sustancia que puede ser considerada parte de un alimento o un alimento, y que más allá del aporte nutricional brinda un efecto benéfico al organismo, ya que contiene componentes promotores de la salud que reducen el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Y hablando un poquito sobre la historia de cómo surgen los alimentos nutracéuticos, estos surgen en la década de los 80 en Japón, y surgen a consecuencia de distintos factores, ¿no? Ellos comienzan a ver que hay un mejor desarrollo económico y que eso promueve que haya un aumento en la calidad de vida. El aumento en la calidad de vida promueve a elevar la expectativa de vida y la vejez en la población. Entonces, en Japón hay población muy vieja, pero quiere tener una calidad de vida, y es por ello que se hace el desarrollo de este tipo de alimentos. Como sabemos, o como se veía anteriormente, las enfermedades crónico-degenerativas aparecían en la vejez, cosa que ahora ya lo vemos en niños, ¿no? Pero esto tiene que ver, repito, con la alimentación. Pero para ellos significaba un alto costo para los sistemas de salud poder tratar las enfermedades crónico-degenerativas de los adultos mayores. Entonces, ellos promueven las estrategias de prevención.
Y estas estrategias se basaron en la alimentación con beneficios reales en la salud. Se desarrollaron proyectos nacionales allí en Japón para conocer qué otras funciones tenían los alimentos, no solamente el aspecto nutricional, el aspecto sensorial y además incluyeron la función fisiológica, es decir, cómo funcionan estos alimentos realmente en el organismo. Se empezaron a desarrollar proyectos y el Ministerio de la Salud del Trabajador y el Bienestar de Japón en 1987 hace un reconocimiento legal para el uso de alimentos específicos en la salud, regula su comercialización y el etiquetado de este tipo de alimentos que les llamamos funcionales o nutracéuticos. Doctor, disculpe, ¿y aquí en México existen problemas crónicos degenerativos en la niñez? ¿Sí o no? Sí, los principales son, bueno, el principal que se desarrolla es la obesidad. Y la obesidad trae como consecuencia la degeneración o la aparición temprana de estas otras enfermedades, como particularmente las enfermedades cardiovasculares. Ahora a los niños les puede y les están dando infartos al corazón o les está dando problemas de circulación, como se me fue la palabra de la enfermedad, pero son enfermedades que no veíamos hace 20 años en México. Sí, disculpe, también vemos que en algunos niños hemos presenciado, ya ve que existe la hipertensión arterial. Sí, exacto. También hay hipertensión pulmonar en algunos niños y también en adolescentes y adultos, ¿verdad? Sí. ¿Sí tiene conocimiento usted? Bueno, obviamente yo no soy médico, pero lo que leo, que son parte de estas encuestas de salud, exactamente dice que la hipertensión se está desarrollando como consecuencia de que hay niveles altos de colesterol, de que nuestra alimentación o la alimentación de los niños se basa mucho en alimentos muy calóricos y eso provoca una desestabilización de la insulina. O sea, digamos que es como yo lo entiendo, ¿no? El principal factor, la obesidad es el detonante para que se desarrollen otras enfermedades en la salud. Sí. Sí, yo también le comento que hay indicios que en el desarrollo de diabetes influyen algunos alimentos indudablemente, ¿verdad? Pero también que traen otros ingredientes que alteran la estructura molecular y aparte se va repercutiendo en deficiencias del páncreas, del hígado, algunos elementos que no se han investigado totalmente, pero hay indicios que no nada más el hecho de consumir bebidas o refrescos o bebidas endulzadas, ¿verdad?, provoquen este problema de diabetes, ¿verdad? Hay algunos elementos nutricionales que están alterados y a la vez alteran lo que es el sistema endocrinólogo. Entonces vemos, sí sabe usted que existen alteraciones endocrinólogos, ¿verdad? Sí. ¿A qué le atribuye usted ese problema? Bueno, yo en realidad conozco muy poco sobre cuestiones muy particulares de salud, pero pues lo que digamos que la alimentación ha cambiado ahora completamente, sí, ¿no?
pues ahora estamos expuestos a la producción masiva de carne, también pues en este caso yo desconozco si qué tanto estamos, desconozco los datos, honestamente desconozco qué tanto la alimentación que consumimos hoy en día está llena de hormonas. Así es. Que seguramente pues influyen en la alimentación. Y la alteración. Y la alteración de todo esto. Pero lo que sí puedo destacar y hacer mucho hincapié es que este problema de nutrición y de salud lo tenemos en nuestras manos todavía. Sobre todo, bueno, me refiero al auditorio que a lo mejor tiene hijos pequeños. Estamos todavía o están en una etapa donde la alimentación puede prevenir y revertir todo este tipo de problemas, ¿no? Sí, exactamente, sí, se puede prevenir, pero también disculpe, con el respeto que se merece, si estamos consumiendo productos que están alterados con hormonas, se va a enfatizar el problema o se va a desarrollar más pronto, ¿verdad? Por ejemplo, en el aspecto de la producción avícola, en la producción porcina, en la producción de huevo, en la producción de carne, sabemos que les añaden hormonas y otro cierto tipo de productos que alteran el crecimiento de un animal y no se lleva a cabo un consumo de forma natural en el aspecto de la carne, del huevo y del pollo, ¿verdad? En eso yo, con todo respeto, pues es muy importante que no se le altere el sistema endocrinólogo a un pollo. ¿Por qué? Porque el pollo va a producir un huevo alterado y ahí no hay gente que no está consumiendo bebidas endulzadas y está teniendo problemas en el aspecto endocrinólogo y son alteraciones serias y graves, ¿verdad? Sí. Pues mire, lo que dice la literatura es que los alimentos que digamos que se consumían hace 3 décadas o los que consumieron nuestros abuelos, nuestros papás, contienen compuestos nutracéuticos que pueden equilibrar toda, como lo dijimos, bueno, hay transformación en los productos con los que nos alimentamos, en la manera como se producen y en la manera como los consumimos. Pero también afortunadamente tenemos como ventaja que muchos de los alimentos con los que estamos relacionados, y ahorita en una de las diapositivas siguientes tengo algunos ejemplos contienen ingredientes activos. No sé si en la que sigue, por favor. Ahí. Los alimentos que vemos ahí, por ejemplo, especias, cereales, contienen ingredientes activos. No los voy a describir todos, ahí están enlistados. Pero que tienen actividad biológica, antioxidante, detoxifican carcinogénicos, son inhibidores del colesterol, disminuyen la presión arterial y la formación de coágulos, tienen un poder antihelmíntico. En el caso de las especias, ¿no? Por ejemplo, vemos el jengibre, el chile, la cebolla, el ajo, entre otros, ¿no? En el caso de los cereales, por ejemplo, como su función o su actividad biológica, contienen antioxidantes, anticarcinógenos y controlan los sistemas de menopausia porque tienen componentes o ingredientes activos como la fibra, como los carotenoides, como tocoferoles, selenio, fenoles, flavonoides y fitoestrógenos
que pueden o que tienen esta actividad biológica. En el caso de las leguminosas vemos que la actividad biológica de los ácidos grasos poliinsaturados, de los oligosacáridos y de los isoflavonoides y del ácido fítico que contienen las leguminosas nos ayudan a disminuir el colesterol y las enfermedades cardiovasculares, la inhibición del cáncer y los sistemas también de menopausia. Entonces, lo que yo pudiera recalcar es que es inminente que haya una transformación en los productos que comemos, pero podemos equilibrar y ayudarle a nuestro sistema a detoxificarnos o adicionando componentes que nos puedan ayudar a prevenir la oxidación, todo este descontrol que tiene el cuerpo debido a otros componentes que muchas veces pues son componentes sintéticos y graves y que tienen una consecuencia grave. Ahorita, bueno, más bien desde hace algunos años se sugirió que en la alimentación al día deberíamos de incluir 5 porciones de frutas y vegetales. Con esta inclusión de 5 porciones al día, nuestro sistema es capaz de mantener un equilibrio y poder revertir lo malo, ¿no? de la comida chatarra, de la comida de las bebidas azucaradas. Claro que no solamente es consumir vegetales, sino también tenemos que disminuir el consumo de los alimentos que no son recomendados. Entonces, en el laboratorio nos hemos enfocado un poco más al estudio de las frutas y los vegetales, que pues todos sabemos que además de que tienen vitaminas, vitaminas como a lo mejor las más conocidas son la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, contienen antocianinas y compuestos fenólicos, además de fibra, que tienen un potencial como anticancerígenos, antimutagénicos, antimicrobiales, antioxidantes, y nos ayudan a combatir las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues entrando en materia de alimentación y como lo estamos platicando. Disculpe, sí. Un último comentario. Sí. Para pasar a la otra fase. Sobre los nicotinoides que se le aplican a la elaboración de granos, ¿tiene usted conocimiento, perdone? No sé qué son. No, la parte agronómica no la desconozco, en realidad no es mi área de especialidad. Nosotros en el laboratorio nos hemos enfocado a identificar y cuantificar los compuestos pues benéficos para la salud, como los que les mencionaba, ¿no? Vitaminas, muy bien. Minerales. Sí. Bueno, pero me gustaría en la siguiente diapositiva. Ahorita estamos hablando de alimentos, ya vimos que hay un reto para la alimentación. Disculpe, es que los alimentos como por sí mismos ya estamos hablando y usted está exponiendo con todo respeto, ¿verdad? Sí, de alimentos ya producidos. Ya producidos. ¿Qué significa esto? Que para haberlos iniciado desde el proceso de siembra, ¿verdad? De desarrollo, de cosecha, de producción y de consumo, ¿verdad? Debieron haberse utilizado determinados productos para llevar a cabo el objetivo de cosechar el producto, el grano, la fruta, hortaliza y todo eso, ¿verdad? Entonces, es como cuando usted va a cocinar, le va a echar pimienta, sal, tomate, cebolla, ¿verdad? Entonces es el mismo proceso de echarle algunos productos para que se lleven a cabo y que se produzca más, que
lucrativo, de que traer eso, crezcan, ¿verdad? sí. En eso, disculpe. Sí, Entonces, yo me voy a ese detalle porque sí estoy con todo respeto escuchándole y tiene mucha razón en cuáles son las diferencias de lo que sí puede hacerle daño a uno, ¿verdad? En determinadas etapas de la vida de uno y de crecimiento, claro. Pero sí, pues hay muchos problemas de aspecto de salud en la formación, en la elaboración y en la cosecha del producto y en el consumismo, ¿verdad? Es todo. Disculpe. Sí, no, está bien, está bien. Sí, pues haciendo así como un paréntesis, en el Departamento de Biotecnología Agrícola, pues se está promoviendo la investigación para la generación de productos agrobiológicos que pues que puedan ayudar o disminuir al uso de pesticidas, de plaguicidas. Exacto. Se está también trabajando con la generación de cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico, que es decir, que resistan plagas, que resistan enfermedades. Se está abordando también la problemática del uso eficiente del agua, a través, por ejemplo, de la implementación de sistemas de riego y de fertilización de precisión, donde pues no se desperdicie, se utilice lo necesario. Se están desarrollando plantas tolerantes a estrés hídrico, es decir, a la falta de agua, y a otras condiciones ambientales adversas. Entonces se están diseñando nuevas variedades que sean adaptables a la región, y que sean más saludables. Y que puedan ayudar a la sustentabilidad de la actividad agrícola de Sinaloa. Muy bien. Sí. En ese sentido, el Laboratorio de Alimentos Funcionales lo que hace es promover o desarrollar proyectos que promuevan la generación de un mayor valor agregado. Ahorita un poquito, bueno, la siguiente información que les voy a dar me va a ayudar un poquito a comprender lo del valor agregado, que lo mencionaré un poquito más adelante, pero otra vez yéndome a los datos de la FAO. La FAO publicó desde el 2011 estimaciones de cuánto alimento se desperdicia y se pierde a nivel mundial. Los datos fueron muy alarmantes porque se decía que una tercera parte de lo que se producía a nivel mundial se desperdiciaba o se perdía. Entonces, con ese 1.3 billones de toneladas de alimento, se podría alimentar a los millones de personas que ya dijimos que estaban pasando hambre, ¿no? Que carecen de alimento. Que carecen de alimento. Entonces, claro que pues hay muchos factores que no es fácil decir, bueno, ese alimento lo vamos a llevar aquí, porque las regiones están muy alejadas de donde se produce el alimento. O sea, hay muchos factores que no hacen fácil. No es nada más mover lo que se produce a donde se necesita, ¿no? Son muchos los factores que intervienen. Sí, y aparte que también el productor, no es fácil convencerlo de que regale su producto. Pues sí, tampoco no es fácil. Pero, bueno, lo que quiero comentar ahorita, cómo se da esta pérdida y ese desperdicio de alimento. Se dice o se conoce como la pérdida y el desperdicio de alimentos a la reducción de la cantidad o la calidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro alimentaria. Es decir, no vamos a enfocarnos solo en cantidad, sino también en la calidad. Y bueno, en el 2011, la siguiente por favor, en el 2011 se decía que en esa flecha que ven ahí, al final les muestro la cadena que suministra alimento, la cadena productora de alimento,
Vemos que comienza con la producción agrícola, le sigue la post cosecha y el almacenamiento, el procesamiento y empaque, la distribución y el consumidor final. Se decía en el 2011 que en la producción agrícola y en el procesamiento y empaque eran las dos etapas de la cadena productora donde más se perdía y se desperdiciaba alimento. Pero recientemente salió en el 2019 nuevos datos. Se precisa más ahora que la pérdida de alimentos, para que entendamos los dos conceptos, es una vez que se cosecha el alimento, que pasa por las operaciones de post cosecha, que serían operaciones de exportación, o en el caso de alimentos de animales, el sacrificio, que comprende el transporte, el almacenamiento y la distribución, la elaboración y el envasado, hasta llegar a la venta al minoreo. Hasta ahí, esas etapas son lo que vamos a considerar como pérdida de alimento. Y desperdicio nos vamos a enfocar solamente en el minoreo y el consumidor, o los restaurantes, ¿no? Los que proveen servicios de alimentación. Entonces, nada más para diferenciar. Pérdida. También, disculpe, también me falta comentar, mencionar, perdone, corporativos de tiendas de autoservicio. Sí. Aunque no vengan ahí. Yo pero considero... sí, usted sí se pasea, perdone, por las tiendas de autoservicio, donde ve usted el aguacate a 15 pesos, como estuvo hace como 2 días, porque estaba en estado ya muy deteriorado. Muy deteriorado. O sea, el comerciante no quiere perder un peso. No. Entonces, digo, estamos hablando de alimentos, estamos ¿Sí? hablando de pérdida, sí. Estamos hablando de desperdicio, ¿verdad? Sí. Y disculpe, pero sí es penoso que gente que, como usted lo ha dicho, requiere alimento y en zonas rurales, inclusive en algunas partes marginadas de la ciudad, del área urbana, también hay gente que batalla para alimentarse. Sí. Y si pues se hiciera la mención, se hiciera una donación cada 15 días, no digo que cada vez que se le esté perdiendo, porque a veces ponen inclusive tipo de productos que le faltan 2 días para caducar, como los yogures, como la leche, ¿verdad? Y no la regalan. Entonces, ahí también quiere decir mucho la conciencia del comerciante, pues, ¿verdad? O sea, esas formas que no se, pues, no se le da un valor a la gente, ¿verdad? De bondad, para que consuman un producto que si tienen 10 toneladas ahí y a lo mejor de las 10 que están perdiendo van a vender una y se le van a perder 9, ¿verdad? Sí. Esos detalles penosos, pero de gran importancia para la gente que carece de alimentación. Sí, pues una estrategia que se ha seguido son los bancos de alimentos. Yo tengo no estoy muy informada sobre esto, pero creo que en Guasave hay un banco de alimentos. Sí, pero entonces, disculpe, sí llegan alimentos, ¿verdad? Pero no llegan como debiera, ¿verdad? Sí, yo creo que al final son cuestiones culturales. No tenemos o no hemos hecho por cambiar nuestra cultura a tener más conciencia de esto, ¿no? De que tenemos necesidades para alimentar a la gente y tenemos la vida de anaquel de los productos puede ser muy corta, entonces sí. Ahí podría ser una buena estrategia hacer donación de alimentos. Claro, de donar, porque si un corporativo de tiendas de autoservicio crece y crece y crece, ¿por quién crecerá? Crece por el consumo de la ciudadanía, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si está creciendo, también podría devolverle con algo de bondad o con mucha bondad aquel producto que está en estado casi perecedero. Ya para perecer. Sí, es cierto. Es penoso que se tire a la basura, ¿verdad? Sí.
Pues mire, en la etapa como dice usted, del supermercado o del minoreo, ahí es donde ya se considera desperdicio. Sí. Antes de ahí es pérdida, y de ahí, del minoreo al consumidor, es desperdicio. Y también es cierto que culturalmente no estamos concientizados como individuos, ¿no? Si vamos al supermercado y le vemos a una manzana o una pequita cafecita, no la agarramos. No. La dejamos no, ahí y así nadie no. la va a agarrar. Entonces, No. la finalidad de ese alimento va a ser desperdiciarse. Entonces, también nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad a ser más tolerantes en cuanto a la percepción del alimento, ¿no? No quiere decir que vayamos a aceptar una manzana mayugada, pero si tiene una imperfección, es una imperfección natural. Entonces, creo que también nuestra percepción debe de ir cambiando. Bueno, sí. Y sobre todo, no comprar excesivamente. O sea, saber qué es lo que nos vamos a comer y comprarlo justo, para que no se termine echando a perder en el refrigerador. No, sí, y aparte que no son los tiempos para comprar de más. De vamos a más. decir. Y como usted verá, sí, disculpe, en algunos tienen tu servicio, usted pone el ejemplo de la manzana es pequeña, pero si vemos el ejemplo de la papaya, que está pudriendo, le cortan lo que se pudrió y lo colocan en el plástico, y ahora sí, ya está vendible, ¿verdad? Sí. Pero la papaya no la proporcionan a ningún banco alimenticio ni nada de eso. O sea, el detalle es lucrar, ¿verdad? Entonces, de esto también tenemos que quitarnos la cultura y que se quite la cultura, o sea, que adquieren cultura, perdón, los comerciantes, pues, ¿verdad? Sí, es hacer conciencia en conjunto. Sí. El consumidor y el proveedor de Y que alimentos. tengan bondad en la gente que no se puede alimentar, que batalla. Que le batalla para hacerse. Sí, no parten la manzana porque está chiquita. Si estuviera grande la manzana, la partieran y la emplayan. Ah, ¿sí o no? Pues sí, tal vez sí. Sí, no, con seguridad. Pues mire, a nivel mundial, o sea, ahora en este nuevo estudio del 2019, ya se sabe que no es el 30% que se decía en el 2011. El 30% del alimento que se pierde o se desecha. Ahora ya se tienen datos más precisos, pero los datos que voy a decir son de que se cosecha hasta el minoreo. O sea, no, vamos a hablar de la pérdida, no del desperdicio. Del desperdicio no hay todavía datos publicados, pero la pérdida se reduce hasta a nivel nacional, a nivel mundial, a 14%. El 14% de los alimentos se pierde a nivel mundial. ¿Por qué razón será, perdone? Pues hay ¿O a qué le atribuye usted? Hay muchos factores, mire. Si nos vamos, por ejemplo, si se va a unas 2 diapositivas posteriores, hacia adelante, la que sigue, ahí. Mire, podemos ver, aquí dice factores indirectos de la pérdida de alimentos, ¿no? Pérdida y desperdicio de alimentos. En el caso de la producción agrícola y cosecha, sacrificio o captura, cuando hablamos de animales o de peces, dice que hay abandonos en el campo debido a normas de calidad o a una caída brusca de los precios. Esa puede ser una razón por la cual se pierda en el campo el alimento. Está bien, sí, pero disculpe, si se cae el precio, se pierde, ¿verdad? Sí, se pierde. Ahí es otro ejemplo, pues, ¿verdad? O sea, no lo pueden vender al precio que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque no tiene el valor que ellos quisieran, ¿verdad? Sí. Entonces, va a perdición, a pérdida. Sí. Y nadie la consume. No, porque se queda en el campo. Exactamente. Esta investigación que hace la FAO justamente es para darse cuenta dónde está el problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones.
con estas posibles soluciones, la intención es hacer políticas públicas para incentivar a los productores, a los comercializadores y al consumidor a aprovechar el alimento de una mejor manera. ¿Cómo? Bueno, no se habla todavía qué políticas, pero a lo mejor incentivar. A ver, el que desperdicie menos, no sé, posiblemente tenga un incentivo, no sé si en impuestos, no lo sé, no se habla todavía de eso, pero este trabajo está diseñado o esa es la finalidad, que los resultados de este trabajo se investiguen cuidadosamente y se puedan promover estrategias para prevenir esto. Bueno, sí, pero para beneficio del productor. Pues al final es beneficio de todos, porque cuando pensamos en toda la cadena productora de alimentos, pues tenemos en mente el agricultor, el distribuidor o el acopiador, el distribuidor, el que procesa, el empresario que procesa, luego el comerciante, pero en realidad estamos dejando atrás otro factor muy importante. Cuando se produce alimento, estamos utilizando recursos naturales, estamos ocupando tierra, estamos ocupando agua, estamos produciendo gases invernadero. Entonces, toda esa energía en cuanto a recursos naturales y la producción de contaminantes como el CO2, al final nos están afectando a todos. El desperdicio de alimentos no podemos verlo ajeno a nosotros, ¿no? Todos estamos, de alguna u otra manera, estamos involucrados en la cadena productora de alimentos porque todos comemos. Entonces, bueno, ese es consumismo, no somos productores nosotros. No, pero toda la cadena productora de alimentos pues lleva a término final al consumo. Sí, al ponerlo en un comercio para venta. Ajá, y ahí es donde nosotros tenemos de manera directa la posibilidad de poner nuestro granito de arena y evitar desechar o desperdiciar alimentos. Sí. Pero es cierto, son muchos los factores, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en el almacenamiento y en el transporte, pues es la falta de instalaciones adecuadas, de almacenamiento, sí, de transporte, que no hay camiones refrigerados. Esa es otra causa indirecta. De equipo, infraestructura y todo eso. Ajá. Otra, en la elaboración del envasado puede ser la capacidad insuficiente para la elaboración de cantidades muy grandes de producción. A lo mejor la empresa es chiquita y no alcanza a procesar todo. Puede ser. Pero no alcanza a procesar todo y queda producto, pues, sobra producto. Y en la venta, por ejemplo, la venta al por mayor y al minoreo, pues es muy variada la demanda del producto, ¿no? Hay veces que se pide más un cierto producto, la vida de anaquel, en el caso, por ejemplo, de las frutas y las hortalizas, pues es muy limitada, tiene pocos días para que se comercialice y se aproveche. Entonces son cuestiones directas e indirectas las que en cada etapa de la cadena productora de alimentos es un factor a que se desperdicie el alimento. Sí. Sí, dígame. Disculpe. Lo que yo le hablaba de los neonicotinoides es un producto que se aplica a la planta, por ejemplo, de tomate, para que el tomate tenga más prolongada vida, dure más, que no se deteriore pronto, que no se pudra, que no se pierda, ¿verdad? Pero son elementos que alteran el sistema humano, porque hay algunos ingredientes que no son saludables, ¿verdad? Entonces, esos productos alteran y prolongan. ¿Cómo se va para llegar? El objetivo es que se beneficie el productor para que no se le pierda tan pronto la cosecha, que dure más, pues, ¿verdad? En ese aspecto. Pero, ¿a qué precio? Al precio de incluirle ese producto que no es adecuado para la salud, ¿verdad? Entonces, yo nada más le comento ese detalle. Sí. Adelante, doctora. Sí, gracias.
Sí, pues ahí yo creo que es importante que las políticas públicas de comercialización pues sean más reguladoras, ¿no? Sí, se regule mejor. Sí. Bueno, como les decía, los datos actuales muestran que se desperdicia el 14% y para Latinoamérica y el Caribe el porcentaje disminuye ligeramente, ¿no? 11.6%. En comparación, por ejemplo, con Asia Central, que desperdician 20%, ¿no? Que nos podemos ir al donde se desperdicia mayormente el alimento. Y bueno, como les decía, en la siguiente diapositiva podemos ver que el sector de las frutas y los vegetales, las hortalizas, son los alimentos más desperdiciados, que se pierden, ¿no? Por su baja vida de anaquel, entre otras cosas. Si podemos ver, el 21.6% corresponde a este grupo de alimentos, pero le gana el cultivo de las raíces, los tubérculos y las oleaginosas. Bueno, como hemos mencionado, pues en México no estamos ajenos al desperdicio de alimentos y es ahí donde queremos sensibilizar, como usted dice, no solamente al consumidor final, sino a lo largo de toda la cadena productora, a todos los que están inmiscuidos en la producción del alimento, pues cómo hacer para reducir ese desperdicio de alimento. Lo que nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando en los últimos años es justamente en valorizar los subproductos agroindustriales en la búsqueda de valor agregado para la alimentación humana y animal. ¿Esto qué significa? Esto significa que nos hemos acercado a algunas empresas en el cual durante su proceso, propio del proceso, se desechan, nosotros les llamamos subproductos. Es materia prima que sale aledaña al producto principal, ¿no? Y vamos a puntualizar particularmente el caso de la transformación del tomate y del chile. En el caso de la transformación del tomate, bueno, debo de mencionar que como dato general, el tomate es una de las principales hortalizas que se consumen es la principal hortaliza que se consume a nivel mundial. Y en México también es el principal alimento, ¿no? La principal hortaliza que consume el mexicano. A nivel mundial se consumen 20 kilogramos por individuo por año. Y en México el dato es de 15 kilogramos por persona al año. 15 kilogramos de tomate. Pero pues sabemos que el tomate se consume fresco y procesado. El 30% del tomate que consumimos lo consumimos a través de productos procesados. Pues como cuáles, como el puré, como la katsu, ¿qué otros productos? El consomé, consomate, etcétera, ¿no? Y pues en México solamente el 2% de lo que se produce a nivel nacional se industrializa. Particularmente en nuestro estado, bueno, en la región de Guasave, se procesan 50,000 toneladas de tomate al año. Una industria de aquí de la región. Y cuando elabora sus productos, genera hasta 3,000 toneladas de ese subproducto industrial. El subproducto industrial está formado por una mezcla entre semillas y piel del tomate. Es en alrededor 40% semillas y 60% piel. En el laboratorio lo que hemos hecho es
este subproducto lo hemos secado bajo un proceso cuidando que siga manteniendo las características de componentes de pigmentos. De los principales pigmentos del tomate son los carotenoides y particularmente el licopeno, que tienen propiedades nutracéuticas porque tienen capacidad antioxidante y que benefician a la salud. Y hemos visto también que conservan una cantidad importante de minerales, de lípidos en la semilla, de proteína, que puede ser utilizado. En la región, este subproducto se utiliza, se vende para alimentación del ganado, de aves, de porcinos, de cabras, tomate, ¿no? El subproducto de tomate. Sí. Tiene una finalidad. Sí, aunque también, perdón, vino una doctora para acá a decir, la anterior doctora que vino. Sí. Nos hizo hincapié de que no todo el tomate se consume a nivel nacional, hay uno que se exporta. Sí. A Norteamérica se exporta, pero no se exporta todo porque el otro carece de algunos detalles que no pasan la calidad de inocuidad y alimentaria. Sí. Ajá. Entonces, usted podría hacer un comentario del hecho de que va encaminado un tomate diferente al exterior y hay una diferencia en calidad o en algún factor que influya para que el tomate sea consumido a nivel nacional y no tenga la capacidad, no esté preparado para exportar, la exportación a Norteamérica, perdone? ¿A qué le atribuye usted que no? Porque ellos ganan más cuando exportan que a nivel de consumo nacional. Sí, claro. Yo no tengo a la mano los datos de cuáles son los requerimientos de calidad del tomate para exportación, pero sí a primera vista, me puedo imaginar que el tamaño puede ser un factor importante. Seguramente ahora se está exportando, pues, tomate producido bajo condiciones orgánicas. Exactamente, así es. En invernaderos. En invernaderos, más protegido, ¿no? Y disculpe, y ese tipo de producto, el tomate, que se produce con orgánicos e invernadero, no se pone a la venta para consumo nacional. Nada más porque cumple con los estándares normativos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pues sí, porque se paga a mayor precio, ¿no? En el extranjero. No, y así es, pero porque se envía calidad. Sí, pues el tomate que se procesa también debe de cumplir muchos estándares de calidad, porque finalmente hay una secretaría en México que regula que la calidad de los alimentos procesados pues cumpla ciertas especificaciones. Entonces, la empresa pues tiene que ajustarse a esos estándares de calidad de los productos que procesa. Y pues bueno, en ese sentido, la industria procesadora de alimentos aquí en la región, pues no solamente elabora productos nacionales, ¿no? Sus mismos productos se van al extranjero. Lo que procesa, sus enlatados, sus purés, se exportan. Entonces, bueno, porque los transforman. Sí, está transformado, pero sí cubren un estándar de calidad. Ya transformado. Transformado, o sea, los productos son de calidad. Sí. Lo que a nosotros nos interesa, como vuelvo a recalcar, es el sobrante, lo que sobra del proceso para elaborar el puré, en particular el puré. Entonces, esta mezcla de semillas y de piel de tomate se vende a un precio, pues no sé si barato, caro, se vende para la alimentación de animales, pero este material tiene muchas características nutricionales que todavía podrían ser aprovechadas. Y en el laboratorio de alimentos funcionales nos hemos dado la tarea
de analizarlo, de cuantificarlo y de proponer un nuevo uso a esos ingredientes, ¿no? Le llamamos ahora ingrediente porque una vez que lo secamos y que validamos o analizamos que su calidad microbiológica es adecuada, que cumpla las normas de un alimento, nosotros lo estamos considerando ahora un ingrediente alimentario que puede ser añadido a otros alimentos. De esta manera le estamos dando valor agregado al subproducto industrial que no se utiliza biotecnológicamente o que no se utiliza ya para la alimentación humana. Sí tiene un uso, pero se usa de manera muy rústica para la alimentación animal. Disculpe, ¿y cuál sería el motivo, porque usted lo acaba de decir, que no se consume para el ser humano? Porque lo vemos como un desecho. Es nada más la percepción, porque no se había interesado por analizarlo y ver si todavía cumplía con componentes interesantes para nuestra salud. Nosotros sabemos que tiene un 35% de fibra. Entonces, últimamente la fibra se puso muy de moda porque es muy buena para la salud. Entonces, nosotros podemos comprar un suplemento de fibra a grandes costos y la fibra podría ser un ingrediente que podría ser extraído de ese subproducto alimentario. Claro, habría que diseñar un proceso, cumplir con especificaciones para poderlo comercializar como un suplemento. Pero las características ahí están puestas en ese subproducto. Entonces, también se puede aprovechar la proteína y los lípidos. Nosotros en el laboratorio tenemos unos proyectos encaminados a evaluar las propiedades nutrimentales y nutracéuticas del aceite de tomate, del aceite de la semilla de tomate. Y estamos viendo que tienen un efecto, un potencial efecto benéfico en la salud. Ajá. ¿Y lo han investigado bien a fondo, minuciosamente, donde nunca se le han encontrado impurezas? Pues las impurezas salen, bueno, en el caso de la obtención del aceite no tiene... el proceso que se han evaluado distintos procesos, pero digamos que son procesos todavía a nivel laboratorio donde se puede cuidar el que no haya impurezas. Pero son procesos que pueden ser escalados, son procesos que pueden escalarse a un nivel de producción. Sí, ahí tendría que hacerse o que cuidarse nuevamente, verificarse la calidad. Pero sí vemos que tiene mucho potencial ese subproducto de tomate para la elaboración de nuevos productos y con esto le podremos dar un valor agregado. Y la otra hortaliza que también hemos estudiado en el laboratorio es el chile. En México es el segundo lugar a nivel mundial de producción de chile verde. En México, una persona al año come de 7 a 9 kilos de chile al año por persona, mientras que a nivel mundial solamente medio kilo. Entonces, el chile es uno de nuestros alimentos preferidos, ¿no? Sí. El 25% de lo que se produce en México, de chile verde y particularmente de jalapeño, es el que se industrializa, o sea, solamente el 25%. Y en la región estamos hablando de que se industrializan 5.200 toneladas de chile. Solamente del que se va a hacer para nachos en rodajitas o el que se va a hacer rajas. Y eso, durante el proceso de cortado, se producen hasta 800 toneladas de ese subproducto. Ese subproducto mayoritariamente son semillas. Esas semillas de chile no se utilizan para la alimentación de ganado porque como conservan
los compuestos que le dan el picor, que se llaman capsaicinoides, los animales no se comen ese subproducto. Entonces, este es un subproducto que realmente no tiene un uso, ninguno, y que puede ser explotado también muy interesantemente, porque además de contener un ingrediente natural, que es el picor, tiene componentes antioxidantes, también tiene una cantidad importante, hasta el 20% es aceite vegetal con una calidad muy parecida al aceite de oliva. Tiene proteínas, tiene fibra, y entonces con todos estos componentes que hemos estudiado en el laboratorio, podemos promover la utilización para enriquecer otros alimentos. Nosotros hemos elaborado tostadas con cada uno de estos ingredientes, tostadas enriquecidas con subproducto industrial de chile jalapeño y tostadas enriquecidas con subproducto de tomate. La ventaja que le dan al producto es que no se requieren conservadores artificiales o sintéticos, porque el mismo subproducto le está alargando su vida de anaquel y le está brindando o la está enriqueciendo con otros componentes que pueden ser minerales, fibra, y que tienen una capacidad antioxidante. Entonces, este tipo de productos son con los que nosotros podríamos poner nuestro granito de arena en todos estos retos de la alimentación que mencionamos, en que puedan aminorar los problemas de salud, que puedan competir con, o mejor dicho, que nos estamos enfocando en alimentos que de manera cotidiana las personas los aceptan, porque no tendría caso hacer un superalimento que una persona no esté acostumbrada a tenerlo como su alimento cotidiano. Entonces estamos interesándonos en los alimentos que la población consumimos, que ya están aceptados cultural y tradicionalmente, y que los estamos enriqueciendo. Sí. Doctora, disculpe, y usted, dentro de sus estadísticas que trae, sus gráficas, que no dejan de ser muy importantes, ¿verdad? Usted no tiene alguna, vamos a decir, no supone que aquí o en algún lugar de la República haya menos producción de alimentos, porque sí, al inicio del programa enfatizó que está disminuyendo la producción de alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces, no tiene alguna idea de que algún factor esté interviniendo para que haya menos producción de alimentos en el medio ambiente, con el cambio climático. No tiene algún porqué, alguna respuesta, disculpe. Pues no traigo como tal desarrollado así los factores que están interviniendo, pero bueno, sí lo mencioné un poquito y muy vagamente. Están disminuyendo las áreas cultivables. ¿Por qué? Porque la población está creciendo, se están desarrollando fraccionamientos, necesitamos lugares donde vivir. Entonces, el porcentaje de tierra está disminuyendo, ¿no? De tierra cultivable está disminuyendo. No sé con qué grado, con qué tasa, pero esa es una realidad. La otra realidad es que se cree que en las ciudades se pueden tener mejores condiciones de vida o mejor acceso a trabajos, a otro tipo de actividades, y entonces el campo cada vez pues la gente ya no está o ya no quiere dedicarse a la agricultura. Bueno, le digo disculpe porque nosotros estamos aquí en el corazón agrícola de México y cada vez producimos más. Sí, la situación nacional a lo mejor debería de
de particularizarse por regiones, Exacto. porque es cierto, aquí no es el mismo, no se están viendo los mismos factores que en el resto del país. Sí, aquí pues la producción se sostiene y se supera, ¿no? Sí, cuando hay un detalle, por ejemplo, vamos a decir que hay carencia de agua, como en este ciclo, que parece que van a disminuir la siembra de los cultivos, ¿verdad? Como es el maíz, es porque falta agua, ¿verdad? Pero como están las presas a la mitad o al 60%, entonces va a disminuir el hectareaje de siembra de maíz y de frijol, no sé, de algunos otros cultivos. Pero cuando hay las llenas, están presas, las presas llenas, está a todo lo que da de agricultura, ¿verdad? Eso sí nos consta y pues se produce bastante y qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, qué bueno. sí, qué bueno. Pero hay factores como ese tipo, pues, ¿verdad? Pero yo le comentaba o le preguntaba a usted si hubiera o tuviera la idea usted o, vamos a decir, el conocimiento de algún problema ambiental, del cambio climático, que sí nos repercute, aunque no lo miremos, lo sentimos de cierta forma, algunas personas con una sintomatología diferente a la otra y no son al momento, son a mediano y largo plazo. Algunas consecuencias que son pues desagradables, ¿verdad? Sí, pues las recomendaciones que mis compañeros en el CIDIR, que se dedican más a la parte agronómica de la agricultura y a la parte agronómica de los cultivos, pues las recomendaciones que se dan es que haya rotación de cultivos. Exacto. Que el monocultivo favorece a que haya, si llega una plaga y hay un monocultivo, pues se pierde todo. Entonces, la rotación de cultivos, la diversificación de cultivar otras cosas que no sean siempre lo mismo. Ajá. Eso ayuda y ayuda, aparentemente también ayuda a la economía del productor y de toda la cadena productora de alimentos, porque... ¿Y de los suelos? Porque hay diversificación, vaya. Sí. Pueden tener distintos precios, hay más posibilidades de que el mercado para una variedad de alimentos pues esté más abierto. Exacto. Puedan tener mejores precios. Cuando hay más variedad, sí, tiene razón. Y pues sí, o sea, sí es cierto, el cambio climático, yo no he leído todavía ningún reporte donde ya se diga cómo el cambio climático está afectando a la agricultura, o sea, que se diga, seguramente hay datos, pero yo no los he revisado, datos de 1990, del año 2000, del 2010, cómo se ha reducido la producción y seguramente tiene que ver con los datos del cambio climático. Sí, no, tiene razón, aunque aquí nosotros, por ejemplo, yo en lo personal, ¿verdad? Usted ha sentido calor ahora en noviembre, fíjese. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿es un cambio climático o no? Pues el cambio climático se da por más factores, pero digamos que es la parte más visible para nosotros. Sí, sí. Es lo más perceptible. Es que en noviembre casi nunca había hecho calor, y ya vamos a entrar a diciembre y sí hace calor. Sí. O sea, hay lo que llaman algunos científicos que están ahí incidir y estoy totalmente de acuerdo con ellos, los famosos microclimas, por ejemplo, que se dan en determinadas áreas de algún lugar, ¿verdad? Pero sí, aquí en general se ha sentido, se ha enfatizado un poco lo del calor en noviembre. 3 días atrás hizo mucho calor, 5 días atrás hizo mucho calor y estamos en noviembre. Ya deberíamos de estar usando suéter y, sí, y nada. Sí. No. Pues sí, al final son las mismas acciones del equilibrio que se está rompiendo, ¿no? La sobrepoblación, ocupamos más de todo. Entonces, la capacidad que tiene la tierra y los ecosistemas para recuperarse, pues ya no es la misma. Entonces, realmente el humano es yo creo que es el que tiene la mayor responsabilidad de todos estos cambios.
Indudablemente. Sí. Indudablemente. Sí. No, pues, si no tiene algún detalle que agregar, doctor, algún mensaje a la audición para beneficio propio de la misma, Pues sí, mire, el mensaje final que me gustaría compartir es que nosotros decidimos lo que afortunadamente estamos en las condiciones, o la mayoría de nosotros estamos en las condiciones de elegir lo que comemos. Entonces, que nuestras elecciones las dirijamos a una comida equilibrada, a porciones más balanceadas, en calidad, en cantidad, y que en nuestras manos está de alguna manera prevenir las enfermedades futuras. Entonces, a lo mejor los que ya padecen una enfermedad quisieran volver atrás, ¿no? Y poder tener la oportunidad de revertir todo esto. Y seguramente ellos ahora aconsejan a las nuevas generaciones, ¿no? Pero el consejo está para las nuevas generaciones. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de prevenir estas enfermedades ¿cómo? Cuidando la alimentación. Sí, no, es básico eso. Sí. Entonces, pues con eso me gustaría concluir. Bueno, pues muchas gracias, maestra, nos da mucho gusto haberla tenido aquí. Ojalá no se hayan aburrido con toda la información. No, es muy importante lo que usted envió de información a nuestra audición, nuestros auditores. Pues le damos las gracias y ojalá que volviera pronto porque es muy extenso su tema. Sí, pues en otra vueltita, en otra oportunidad les platico lo que estamos haciendo con frijol. Ándele, sí, muy bien. Sí. Ándele, bueno, muy amable. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.